Fue final entre Ecuador y Colombia. 0-0 el resultado en el estadio Rodrigo Paz Delgado. No se sacaron diferencia en lo que a priori en los papeles parecía e intuíamos que iba a ser el duelo más parejo, con un Ecuador que llegaba con 3 puntos, habiendo comenzado estas eliminatorias con -3. Pudo lograr acomodarse, venía con 2 victorias y un tanto envalentonado, y por el otro lado el equipo visitante, Colombia, con 5 puntos. Ambos con cierta tranquilidad, llegando a esta fecha 4 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Y lo decíamos, un duelo en el que tal vez Ecuador podía sacar una mínima diferencia, aprovechando la altura, aprovechando también el regado del césped para darle cierta rapidez y que Colombia tenga algunas falencias para intentar cometer errores. Así sean pequeños, así sean sonsos, pero que le permitan tener una leve ventaja a Ecuador. Y todo esto que imaginábamos realmente sucedió, porque en el primer tiempo no solo que ha sido muy parejo, sino que estuvieron constantemente midiéndose con una parada táctica muy similar, intentando llegar en bloques, ganando espacios poco a poco, no abusando del pelotazo largo. Un Ecuador que de momentos le prestaba, le cedía la pelota a Colombia y que Colombia ha podido ser un poco más efectivo, pero no lo pudo reflejar en el resultado, porque en el primer tiempo llega justamente al gol, pero antes de que podamos cantarlo, de que se pueda gritar, de que se pueda explicar cómo se llegaba a ese gol, le habían levantado el banderín y estaba claramente adelantado y se ponía todo como al principio. Un primer tiempo sumamente trabado en cuanto al juego, en cuanto también a la marca personal, que no dejaban la profundidad en el ataque ni para Ecuador ni para Colombia. Un Colombia justamente con Montero en el arco, intentando demostrar seguridad y no ha tenido muchas pelotas para atajar y demostrar ciertas certezas. Lo contrario ha pasado debajo de los 3 palos de Ecuador, que Wellington Ramírez ha tenido que estar atento, porque en situaciones claves tenía una propuesta mano a mano de James Rodríguez, de Lucho Díaz, que se aproximaba e intentaba enviar algún latigazo peligroso, pero ha podido demostrar con creces justamente porque está debajo de los 3 palos de Ecuador y se ponía todo como al principio, mermando la energía, mermando la intensidad de juego. Un primer tiempo que decíamos no solo trabado, sino con ninguno demostrando juego en superioridad hacia el rival. Y el descanso iba a proponer tal vez otra cosa. Imaginábamos que alguna variante se iba a efectuar por el lado de Félix Sánchez en cuanto a Ecuador, por el lado del argentino Néstor Lorenzo en cuanto a Colombia, pero para las modificaciones hubo que esperar y bastante tiempo, porque recién a los 20 minutos del segundo tiempo empezaron a pensar justamente en algunos cambios tácticos. Previo a eso, a los 15 minutos del segundo tiempo, hubo una situación magnífica para Colombia. Le dan un penal, definición desde los 12 pasos para cambiar ese penal por gol, que todo parecía indicar que quien lo iba a ejecutar era Rafael Santos Borré. Se había adueñado de la pelota, estaba esperando la orden de Tello mientras se chequeaba en el VAR. Finalmente era penal la jugada porque se proponía un mano a mano de John Arias hacia el arco de Ecuador, lo terminaban tocando de abajo, le tiraban el cuerpo encima y él caía dentro del área. Y cuando se estaba por definir el momento del penal, Rafael Santos Borré decide darle la pelota a Lucho Díaz para que sea él quien tenga la posibilidad de abrir el marcador. Malo el remate de Lucho Díaz, que quiso esquinar la pelota hacia el ángulo izquierdo y se tomó todo el tiempo del mundo. Ramírez debajo de los 3 palos
para aguantar y ver hacia dónde iba a ir ese remate. Se tiró con total soltura, pudo contenerlo, deja un rebote que nadie puede aprovechar y todo nuevamente como al principio, desaprovechando una situación clarísima. Colombia, Lucho Díaz flojo en la decisión de ese remate y por el otro lado seguramente Rafael Santos Borré lamentándose de no haber sido él quien lo ejecutaba. Un par de minutos más tarde, cuando Ecuador se envalentonaba, salía a buscar el partido aprovechando justamente la caída anímica de Colombia tras el gol anulado, tras el penal atajado, empezó a asociarse con mayor fluidez, cambiando la táctica, dejando de momentos un 3-5-2 para replegar de gente en la mitad de la cancha y aprovechar justamente los laterales en velocidad y llegar con mayor volumen al área rival. Vino nuevamente una jugada de Colombia, desde el tiro de esquina, del sector derecho, una serie de rebotes en el área y una especie de pase prácticamente de carambola de Lucho Díaz para que aparezca el número 2, Carlos Cuesta, y termine de empujar esa pelota y sea, al menos por unos segundos, el festejo de Colombia. Porque claro, la revisaron en el VAR y viéndola en reiteradas ocasiones lo llaman a Tello, que termina de comprobar que previo a ese remate de carambola la pelota le pegaba en el brazo a Lucho Díaz, que caía ampliando el volumen, la pelota le rebotaba y terminaba de esa manera, direccionándose hacia Cuesta. Nuevamente el gol anulado para Colombia, 0-0 el marcador y el cronómetro que seguía corriendo. Recién un par de minutos más tarde empezaron a pensar en algunas alternativas, tanto para Ecuador como para Colombia. El partido que empezaba a levantar temperatura con un Ener Valencia que había tenido un gran primer tiempo por el lado de Ecuador, pero no terminaba de asociarse ni encontrar fluidez por su lado. Por el lado de Colombia, un James Rodríguez que había hecho bastante, pero no le alcanzaba. Un Lucho Díaz que ya se le notaba el enojo pesado en su espalda por esas dos acciones malas ejecutadas. El penal por un lado y ese remate, si se quiere, esa asistencia que le terminaba rebotando en el brazo. Todo parecía indicar que del partido que esperábamos un montón iba a terminar realmente 0-0, porque decíamos, parejo en cuanto al nivel futbolístico y quedó reflejado en los números. Ecuador con un 53% de la tenencia de la pelota, un 47% de la tenencia para Colombia. Remates efectivos al arco, hemos tenido 3 por lado. Y remates en el total de intentos, 10 para Ecuador y 8 para Colombia. Colombia ha tenido un poco más de efectividad, ha logrado un poco más de solidez en el ataque, pero de momentos en la mitad de la cancha se perdía el juego, se perdía la tenencia de la pelota y por eso no han llegado los goles que han podido marcarse justamente en el resultado. De todas maneras, un empate y que le sirve a ambas selecciones porque por ahora ambas clasificadas. Ecuador con 4 unidades, Colombia con 6 unidades, pensando obviamente en las cosas que tendrán que cambiar de cara a la próxima doble fecha, de cara al Mundial, pero aquí, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, ha sido empate, sin goles, resultado salomónico, 0 para Ecuador, 0 para Colombia.